Hoy nos vamos a sumergir en un material que es una verdadera joya de la imaginación. La verdad que sí. Se trata de un guión que plantea un encuentro imposible. Una entrevista entre dos colosos de la literatura en español. Dos figuras que no podrían ser más opuestas. Exacto. De un lado tenemos a la monja, poeta, intelectual, Sor Juana Inés de la Cruz, y del otro. Del otro, el arquetipo del seductor, del libertino, Don Juan Tenorio. Ponerlos en la misma habitación. Es una domba de relojería conceptual. Es poner la inteligencia y la introspección frente al impulso y la acción. La mente contra el instinto. Totalmente. Sí. Sí. Y ese es el objetivo de nuestro análisis de hoy. Usar esta conversación ficticia para meternos a fondo y ver qué hay. ¿Qué hay realmente detrás de la figura de Don Juan? Ir más allá de la caricatura, ¿no? Sí. Más allá de esa imagen del conquistador que todos tenemos en la cabeza. La gran pregunta que plantea este guión es, pues, ¿quién se esconda detrás de la leyenda? Y para eso, el guión se estructura de una forma muy, muy inteligente. No es una biografía. No, para nada. Es casi un interrogatorio psicológico. Sor Juana, con su bisturí intelectual, le lanza una serie de preguntas directas, casi brutales. Sí. Que lo obligan a mirarse al espejo, quizá por primera vez en su vida. O bueno, en su vida después de la muerte. Me encanta esa idea del interrogatorio psicológico, porque no se siente solo como una entrevista, se siente como una confrontación. Totalmente. Y el valor, claro, no está en si esto pudo pasar o no. No, el valor está en cómo nos permite darle la vuelta a un mito que creíamos conocer de memoria. Y todo arranca con la primera pregunta de Sor Juana, que es la que dinamita todo el edificio. Es la llave maestra. Abre una puerta que siempre sospechamos que estaba ahí, pero que nunca habíamos cruzado. Y una vez que la cruzas, Ya no puedes volver a ver al personaje de la misma manera. Bien, pues vamos a cruzarla. La conversación arranca sin rodeos. Sor Juana lo mira y le suelta: ¿quién eres cuando nadie te está mirando? ¿Quién es Don Juan detrás de la historia? Uf, qué pregunta. es una pregunta que te deja sin defensas, ¿no? Totalmente. Va directa a esa grieta que existe en casi todos nosotros, la que separa al personaje público de la persona real. Y en el caso de Don Juan, ese personaje público es gigantesco. ¿Y su respuesta? Su respuesta es lo que te engancha desde el primer momento. Sí. Él no responde con arrogancia, no intenta seducirla. No, nada de eso. Dice, casi en un susurro, simplemente un hombre que teme ser verdaderamente conocido. Un hombre que a veces se arrepiente de los papeles que ha interpretado. Fíjate en el lenguaje que usa, papeles que ha interpretado. ¿Es la confesión de un actor? Claro. Y no solo es consciente de que está actuando, sino que parece agotado de hacerlo. La respuesta no tiene la energía de un maestro del engaño, No. sino el cansancio de alguien que lleva demasiado tiempo sosteniendo una máscara muy, muy pesada. Es una manera increíble de empezar. Rompe por completo la imagen del hombre seguro de sí mismo. Pero, a ver, te pregunto, ¿no podría ser esta solo otra máscara? Claro. La del hombre sensible y arrepentido. Es Don Juan al fin y al cabo. ¿Podemos fiarnos de esta vulnerabilidad? Es una duda muy legítima, y el guión juega con ella. Pero lo que a mí me convence de su sinceridad es cómo el resto de la conversación profundiza en esa herida inicial. Ajá. O sea, lo que hace el texto es deconstruir al personaje. Y lo hace mostrando que su identidad de conquistador no es una fuente de poder, Si no, sino un mecanismo de defensa. Su famosa máscara no es tanto una herramienta para seducir, sino una armadura para protegerse de la intimidad, del riesgo de que alguien vea lo que hay detrás. y eso nos lleva directamente a su relación con el miedo. Exacto. Claro, porque si tu vida es una actuación para que no te conozcan, entonces el miedo debe ser tu compañero constante. Claro. Y Sor Juana, que es brillante, lo sabe y ataca por ahí. Le pregunta, ¿alguna vez has tenido miedo de no ser entendido? ¿O de no poder amar de verdad? Otra pregunta que va al núcleo de su tragedia. No le pregunta por sus conquistas. Tía brutal. Responde, cada amor que busqué fue una lección. A veces aprendida demasiado tarde. Y aquí viene lo que me pareció la clave de todo este segmento. Añade, es en el miedo donde me he sentido más vivo. Una paradoja fascinante. Normalmente asociamos el miedo con la parálisis, con la huida. No, Sí. pero él lo asocia con la vida, con la adrenalina. Exacto.
Y eso lo cambia todo. De repente su historial de conquistas ya no parece un juego de poder o de lujuria. Se transforma en otra cosa. Se transforma en una búsqueda casi adictiva de ese instante de miedo y vitalidad. Es como si solo en el riesgo de la seducción, en la posibilidad del fracaso, se sintiera realmente él. Entonces no era un coleccionista de mujeres. No, era un coleccionista de momentos en los que se sentía vivo para huir de un vacío interior. Y si conectamos esto con el panorama general, entendemos la verdadera tragedia del personaje que nos pinta el guión. A ver, No es un hombre incapaz de amar, sino quizás uno que solo aprendía a hacerlo cuando ya era demasiado tarde, cuando la relación ya estaba rota. claro. Su búsqueda incesante, como bien dices, no era de placer, sino de algo que lo hiciera sentir. El problema es que confundía la intensidad del miedo con la profundidad del amor. O sea que su verdadero conflicto... Su verdadero conflicto, según este texto, no es con los padres y esposos a los que desafía, ni con las mujeres a las que abandona. Su verdadero conflicto es con él mismo. Una batalla interna. Exacto, una batalla interna que proyecta hacia el exterior. Y aquí es donde el guión se pone juguetón y lo trae a nuestro tiempo. Me encantó esta parte. Sí, es muy buena. Sor Juana le pregunta qué pensaría del amor en la era digital, con sus likes y mensajes de texto. Un desafío interesante para un personaje del siglo de oro, ¿no? ¿Cómo reaccionaría un espadachín del amor en la era del swipe? Claro. Y su primera reacción es la que uno esperaría. Dice que el amor hoy es más rápido, pero más fugaz, una crítica un poco predecible. Sí, un poco. Pero luego, su reflexión se vuelve más profunda. Concluye que, aunque cambien las herramientas, el anhelo, el miedo, los errores, estos permanecen atemporales. Y ese es el argumento central sobre por qué los mitos perduran. Totalmente. Las costumbres cambian, la tecnología avanza, pero el software emocional humano es bastante estable. Pero me pregunto si su crítica a la fugacidad del amor digital no es un poco hipócrita. ¿En qué sentido? Él, que era el rey absoluto de las relaciones fugaces, ahora se queja de la velocidad de un like. Es una observación excelente, y creo que la clave está en lo que él valora. Quizás lo que critica no es la fugacidad en sí, sino lo que él percibiría como una falta de arte. Ah, claro. Para Don Juan, la conquista era un performance, un duelo verbal y estratégico, una obra de teatro donde él era el protagonista y director. Requería ingenio, audacia y, sobre todo, esa adrenalina del miedo del que hablaba. ¿Y un like? Un swipe right o un like quizás le parecería aburrido, eficiente, pero sin alma. Le falta el peligro, el juego. Le falta el teatro. Es un artesano de la seducción en un mundo de producción en cadena. Exacto. No es la velocidad lo que le molesta, es la falta de artesanía. ¡Qué buena perspectiva! Y esa idea de su performance nos lleva directamente a cómo el mundo lo percibe, a su legado. Claro, porque su actuación fue tan convincente que el público se la creyó por completo y la convirtió en su única identidad. Y Sor Juana se lo echa en cara. Lo define como un símbolo de libertinaje y le pregunta si esa etiqueta, esa simplificación, realmente lo define. Es una pregunta sobre la jaula de tu propia fama, o de tu infamia en este caso. Es la pregunta sobre el momento en que una persona se convierte en un producto cultural, en un arquetipo, ¿no? Pasa constantemente. Pensamos en el Che Guevara en una camiseta, en Einstein con la lengua afuera, en Marilyn Monroe. El símbolo se come a la persona. Totalmente. Y la respuesta de Don Juan aquí es un ruego. Sí. Espero que vean al hombre detrás de la leyenda. Un hombre que aprendió del error, incluso cuando el mundo lo aplaudía. Es que él mismo es consciente de que el aplauso no era por quien era, sino por el personaje que interpretaba. Es el personaje luchando contra su propio arquetipo. Y me encanta que él mismo reflexiona sobre la utilidad de los símbolos. Dice que son convenientes para los vivos, y tiene toda la razón. Los símbolos simplifican la realidad, nos dan etiquetas fáciles. El héroe, el traidor, el seductor, claro. Pero lo que él pide aquí es que se le permita su complejidad humana, sus grises, sus contradicciones y sobre todo su capacidad de aprender. Es una reflexión muy potente sobre cómo la cultura tiende a aplanar a las figuras para que quepan en cajas más manejables. Exacto. Pero, a ver, si toda su vida fue una actuación, para esconder el miedo, como dices,
¿Qué pasa cuando se enfrenta a las consecuencias reales? Al dolor que causó. Mm, Porque ese dolor no fue una actuación. Me imagino que Sor Juana no lo dejó escapar de eso. para nada. De hecho, lo arrincona con la pregunta más difícil y necesaria de todas. No hay escapatoria. Le pregunta, de forma muy directa, ¿qué le dirías hoy a alguien a quien heriste? Y la respuesta es la que, para mí, marca un antes y un después en el personaje. Es muy potente. Es sobria, sin adornos ni excusas. Don Juan contesta, diría, te veo y lo siento. Ninguna excusa puede borrar el dolor que causé, pero espero que el entendimiento pueda comenzar incluso ahora. La frase clave es, te veo. No dice, entiendo mi error o yo sufrí también. No, no. El foco está en la otra persona. Es el reconocimiento del dolor ajeno, la validación de su experiencia, es un acto de empatía radical que rara vez se le atribuye a don Juan. Entiendo la fuerza de esa frase, pero, y aquí vuelvo a mi escepticismo, ¿no corremos el riesgo de rehabilitarlo demasiado? Es un buen punto. Al final del día fue un personaje que causó un sufrimiento inmenso. Esta visión tan psicológica que lo muestra arrepentido y consciente, ¿no lo excusa un poco? Es el debate fundamental, y es un debate válido. Yo no creo que el guión lo excuse, sino que lo humaniza, que es diferente. ¿Ok? Entender la raíz de un comportamiento dañino no es lo mismo que perdonarlo o justificarlo. De hecho, al mostrar su propio arrepentimiento sin excusas, el texto refuerza la idea de que sus acciones fueron inaceptables. Y que él mismo lo sabe. Claro, y que él mismo, en esta versión madura y reflexiva, lo reconoce. En muchas versiones del mito, su castigo es externo. Llega una estatua y se lo lleva al infierno. Es un espectáculo. Sí, Aquí, el verdadero castigo es interno. Es la carga de la conciencia, el vivir con el conocimiento del daño que hiciste. Es menos espectacular, pero mucho más profundo. de acuerdo. La diferencia entre humanizar y excusar es crucial. Y este momento de rendición de cuentas es lo que prepara el terreno para la gran revelación final, ¿no? Sí, hemos hablado de su miedo, de su actuación, de su arrepentimiento. Y todo parece converger en su última frase. ¿Es la tesis que lo une todo? ¿La idea que da sentido a todas las piezas anteriores del rompecabezas? Espera un momento. Porque cuando al principio dijo que sentía miedo, yo pensé que se refería al miedo al fracaso en la conquista o al miedo a ser descubierto. Ajá. Pero con esta frase final, creo que va mucho más allá. Dice, no todo lo que parece audacia es temeridad. A veces es solo miedo disfrazado de libertad. Ahí está. Con esa frase, está diciendo que la conquista en sí misma, su supuesta libertad, era la manifestación del miedo. ¿Lo estoy entendiendo bien? Lo has clavado. Esa es la vuelta de 180 grados que le da todo el mito. Esa es la tesis central del guión. O sea, su famosa libertad de ir de mujer en mujer, de no atarse a nada ni a nadie, no era una elección vital de un espíritu libre. Era una jaula, la jaula del pánico. Entonces, ¿el hombre que parecía el más libre del mundo era en realidad un prisionero? Exacto, un prisionero de su propio terror. Terror a la intimidad, terror al compromiso, terror a ser verdaderamente conocido y quizás a ser rechazado si se mostraba tal cual era. Claro. El mayor seductor de la historia no conquistaba mujeres, huía de sí mismo en los brazos de ellas. Es increíble. Toda la leyenda queda resignificada. Haciendo un recuento rápido de este viaje, partimos del arquetipo del seductor implacable. Del burlador de Sevilla. Y a través de las preguntas afiladas de Sor Juana, hemos llegado al retrato de un hombre vulnerable, reflexivo, casi trágico. Que vive atrapado y definido por su propia leyenda. Pasamos del mito al hombre. De la fachada al interior. Es un ejercicio de empatía literaria. Absolutamente. Y demuestra cómo un texto como este, un simple ejercicio de imaginación, puede abrirnos perspectivas nuevas sobre historias que creíamos saber de memoria. Nos obliga a levantar la alfombra de los grandes mitos. Sí. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Una idea para seguir masticando. El guión nos presenta a un Don Juan rehabilitado, uno que ha reflexionado y ha alcanzado una profunda comprensión de sí mismo. Si los grandes mitos de nuestra cultura, como este, pueden ser revisitados para enseñarnos sobre empatía, vulnerabilidad y autoconocimiento, esto nos deja pensando. Claro. ¿Qué otras figuras históricas o literarias,
que damos por sentadas como villanos o héroes de una sola pieza, merecerían una entrevista similar. ¿A quién más deberíamos sentar en esa silla imaginaria? Para descubrir, por fin, al ser humano que se esconde detrás del símbolo.